Muy buenas amigos, estamos en Pineda de Mar, en el acueducto que llaman romano de Can Cuá. El lugar este se llama así, Can Cuá. Como veis, es un acueducto de hormigón, hecho con unas lajas y unas piedras bastante heterogéneas entre sí, que yo ya dije en un capítulo, pues hace unas semanas, junto con otros que hay en otras partes de España, que por su técnica constructiva y su aspecto, evidentemente no parecía que fuera romano. Curiosamente, de aquellos acueductos que yo vine a decir que realmente no son romanos, aunque se les llame así, muchos de ellos son acequias de riego, probablemente este también lo sea, ahora os explicaré. La mayoría de ellos, pues me vinieron a decir, hombre, pues algo sospechábamos. En otros casos, pues me decían, pues sí, ahora que lo dice usted, no sabemos muy bien por qué lo han llamado romano a esto. Sin embargo, aquí, en el caso de este de Pineda de Mar, este acueducto de Can Cuá, hubo varias personas que se dirigieron a mí diciendo, oiga, debería de explicar esto un poquito más en profundidad. No sé, creemos que realmente sí que es romano, porque tiene cierta relación con algunos yacimientos y tal y cual. Y no estaría de más que explicase un poquito mejor todo esto. No me lo dijeron exactamente así de educado, pero aproximadamente venían a decirme esto. Y dije, bueno, pues vamos a darle una vuelta, aprovechando que ahora pasaba yo por aquí. Este es el resto de esta acequia, hay algunos arquitos menores más arriba, que también vamos a ver. Y yo, pues vamos a hacer una pequeña grabación y ya de paso pues explico por qué este acueducto realmente no tiene mucho de romano. Bueno, pues ya veis, este puente que llaman del Diablo, con un arco de ladrillo, que en un principio pues se pensó que era tardo-antiguo. La tradición le otorgaba un origen tardo-romano, pero las intervenciones arqueológicas han realizado desmienten esta hipótesis y sitúan su construcción en el siglo XVII. Probablemente un análisis de termoluminiscencia o algo parecido hubiese sido suficiente para saber de lo que estamos hablando. Porque ya sabéis que cuando hay ladrillo, pues es relativamente fácil hacer ese tipo de ensayos y averiguar realmente de qué época son las cosas. Bueno, pues este es el canal. Tradicionalmente lo han estado utilizando los paisanos para cruzar de un lado a otro de la riera, y evidentemente pues una vez que quedó en desuso y que esto se cayó, pues lo utilizaron para ello. Esto es un sistema de riego realmente que en algún momento fracasó, la acequia se hundiría por algún sitio, está más bajo que el acueducto de Can Cuá, con lo cual estaba sirviendo a otras superficies diferentes. Y como varios de los sistemas de riego antiguos que habrá habido en este valle, pues quedó en desuso, claro, y este es uno de ellos, del siglo XVII. Bueno, ahí veis con un poquito mejor de luz cómo es el arco. Ahí lo tenéis. Fijaos como siendo una obra relativamente moderna, con todo el arco de ladrillo y los estribos y los tímpanos ya de hormigón normal y corriente, ha recibido el nombre de Puente del Diablo, ya con ese sentimiento atávico de lo desconocido, y finalmente parece que es del siglo XVII. Bueno, pues a veces esas cosas ocurren, de ahí que tradicionalmente se haya considerado como tardo antiguo, como si lo hubieran querido considerar romano. No tenía ningún fundamento, ni lo uno ni lo otro. En fin, una de las muchas acequias que ha tenido todo este valle y que finalmente, por un motivo u otro, han fracasado. Este es el Puente del Diablo en la riera de Pineda. Lo cierto es que esto forma parte de algún sistema de acequias antiguo, porque la riera de Pineda y todo el valle de Pineda es de las zonas regables más importantes de toda esta comarca, por varios motivos. Primero, porque aquí arriba hay fuentes y la riera suele traer agua con regularidad, se puede captar muy bien el agua y tiene una superficie extensísima, mucho más que todas las rieras de estos valles, que suelen ser bastante más pequeñas. A lo largo de la historia, aquí el regadío ha sido absolutamente común. Tanto es así que el arco este que hemos visto, el puentecillo que se pensaba que era un acueducto tardo antiguo, finalmente ha resultado ser del siglo XVII. Claro, ¿de qué siglo es este en concreto? Pues no lo sé, probablemente más nuevo incluso. Desde tiempo inmemorial toda esta zona se ha regado, por supuesto. Claro, la relación que tienen con este acueducto es que ahí abajo en Can Roig, en un altito que hay una masía completamente arruinada, pues hay un yacimiento romano, probablemente una villa, y en la zona alta, subterráneo, pues digamos que han encontrado lo que sería una cámara de agua, que seguramente es el decantador, porque para eso lo ponen en la zona más alta, para poderse servir de ella. Entonces dicen, claro, aquí está el acueducto, a 1,5 kilómetros, 1500 metros
aproximadamente, está Can Roig. Pues ya está, unas arquerías a 1,5 kilómetros de un yacimiento romano, romano también las arquerías. Sin embargo, no, y vamos a hacer un pequeño razonamiento para ver por qué exactamente no. No tiene por qué tener esto ninguna relación con esa villa o con ese yacimiento romano. La cota del canal, en este punto, ahí arriba, son 46 metros sobre el nivel del mar. Claro, estamos en una zona pegada al mar, ya sabéis que esto es muy turístico. La cota de esa villa, de ese decantador que han encontrado allí, son 34 metros. Es decir, tenemos 12 metros de desnivel en 1,5 kilómetros. No hace falta apelar a grandes ingenieros. Cualquier acequiero, cualquier persona que riegue sus fincas, sabes que en 1,5 kilómetros no puedes tener 12 metros de caída. Para que os hagáis una idea, el acueducto de Nimes tiene esos mismos 12 metros de caídas entre las fuentes de Ucés y el depósito distribuidor de Nimes. Pero ojo, tiene más de 50 kilómetros. La pendiente son 20 centímetros por kilómetro, la media que tiene ese acueducto. ¿En qué cabeza cabe que en 1,5 kilómetros vayamos a tener esos mismos 12 metros? No, sin embargo es muy importante ganar altura aquí y tener esos 46 metros, porque la superficie de riego que se logra en toda la plana de Pineda de Mar, como ahora os voy a ir enseñando el mapas, realmente es tremenda. Claro, ahí sí que merece la pena tener. Ahí veis en color rojo la curva de nivel del acueducto de Cancuá, la curva de nivel de la cota 46. ¿Qué cantidad de terreno es capaz de regar, incluso con las pérdidas o las caídas que pudieran tener hacia ambos extremos? Estamos hablando de una superficie tremenda que haría que efectivamente mereciera la pena que este acueducto esté a la altura a la que está, pero no para abastecer a la villa, que la veis ahí más abajo, en la cota 34. No tiene ningún sentido llevar aquí el agua a la cota 46 para semejante fin. Pero para la villa en cuestión, captando el agua de donde se captase, aquí podríamos ir perfectamente hasta casi 10 metros más abajo. Es decir, por aquí abajo, de manera subterránea, podría ir, y quién sabe si fue, con el material que fuera, tubería o lo que sea, el canal que vaya a la villa romana en cuestión de Can Roig. ¿Qué necesidad tenemos de hacer una arquería y levantar el agua hasta aquí, cuando nos están sobrando de los 12 metros 10? No tiene ningún sentido, ¿verdad? No parece que tenga ningún sentido. Pero esta asociación automática, arquerías, yacimiento romano, más arriba, más abajo, ya está, romano, no. Este es un hormigón que difícilmente se puede asociar a ninguno de los opus ni a ninguna de las fábricas romanas. La acequieta que va por ahí arriba es muy pequeñita. Esto es una acequia de riego de las muchas que han funcionado en todo este valle. Desde tiempo inmemorial ha tenido que haber aquí arcos, arquerías, acequias de todo tipo. Y seguramente encontrarán ustedes referencias documentales desde el siglo Catapún a arquerías, acequias y a todo, porque este valle se ha regado desde siempre, menos ahora porque prácticamente el riego no es de lo que se vive aquí. Ahora esto es una zona turística y se ha urbanizado gran parte de la superficie que antes fue regable. Se vive del turismo, ya sabéis, y de la urbanización en este sentido, ¿no? Es decir, ¿qué sentido tiene seguir manteniendo que esto es romano? Mantenerlo y no el mendallo, como se suele decir, ¿no? Pues bueno, ustedes pueden mantenerlo todo lo que quieran, pero hay razones de mucho peso, técnicas y de todo tipo, para saber que estas arquerías no tienen por qué tener ninguna relación con un yacimiento que está en la cota 34, mientras que ese canal está en la cota 46. Os voy enseñando un poco en los mapas que he hecho, con las elevaciones LIDAR y otro tipo, donde se ve muy bien toda la superficie regable potencial desde estos arcos, que es tremenda. Eso sí, perder 2, 3 metros, 4 metros es muy importante para una superficie tan grande de regadío. Sin embargo, para abastecer una villa que está allí le sobran un montón de metros. ¿Qué necesidad hay de subir ahí arriba con esas arquerías el agua? Ninguna. Eso no lo haría ningún técnico competente que pretenda abastecer la villa, y menos un técnico romano en aquel entonces. Pero es lo que hay, es lo que se defiende hoy en día, y aún me meten la bronca porque digo que esto no es romano. Pues no, es que no lo es. Lo miren por donde lo miren, porque el hormigón y el tipo constructivo de esta acequieta, que será lo vieja que ustedes quieran, pero probablemente más moderna que ese arco que fue tardo antiguo y ya no lo es, pues el destino, en definitiva, de esta acequia era el regadío, como de otras muchas, y como ese del siglo XVII, y como muchos de los arquitos que se pueden encontrar por aquí. Pues bien, no creáis que os puedo contar mucho más de este acueducto, porque realmente se sabe muy poco del sistema de riego o de los sistemas de riego que ha habido
en los siglos pasados, aunque es evidente que ha tenido que haber muchos y muy variados, y algunos como este han fracasado, y sigue habiendo acequias que están más bajo y siguen regando otras zonas más bajas. Pero este era muy importante para regar, vamos, incluso los valles laterales, mucho más al norte que la propia riera de Pineda de Mar, porque el potencial de riego con una altura de este tipo es importante. Bueno, ya veis aquí como en este pequeño acueducto de la Font del Ferro que está ahí abajo, han idealizado el dibujo de cómo piensan que sería, con unas losas que tapaban el canal, por supuesto con romanos por encima, lo tienen como romano, sin ninguna duda. Ya dicen que el destino es la villa romana de Can Roig, etcétera. Y esto, pues siendo más o menos la misma acequia que daba servicio a las otras arquerías de Cancuá, pues lo han hecho romano exactamente igual el uno que el otro. Yo entiendo que haya algunas reticencias a sacar de la romanidad este tipo de obras, porque seguramente en estas promociones y en esos carteles hay gente implicada que se sentirá incómoda con las cosas que digo yo. Pero como ya sabéis que yo no hago estas cosas para satisfacer a nadie y para hacer amistades especialmente, pues yo digo lo que creo que tengo que decir. Aquí veis que de nuevo son de lajas de piedra, muy parecido a Cancuá, es un hormigón de piedras heterogéneas, igual que aquello, y esta es la pequeña riera que pasa por el medio. Efectivamente, arriba puede haber fuentes y otros arroyos que suministren a estas acequias, las ha habido siempre, ese es el motivo por el que están aquí en su sitio. Mirad, esta tiene en el fondo un poquito de tejoleta, se ve perfectamente los trozos de arcilla, es un recubrimiento impermeabilizante. Estas tejoletas, que imitan al opus indinum romano, esto se ha usado hasta el siglo XVIII, sin ningún tipo de problemas. Y hasta en el XIX os he enseñado un canal, que os lo enseñé en otro capítulo en Extremadura, que tenía este tipo de recubrimiento impermeable. Es decir, estos pequeños restos de impermeabilización no hacen romano a ningún canal. No obstante, yo estoy dispuesto a desdecirme en el momento que hagan un ensayo de termoluminiscencia de alguno de estos restos de cerámica que hay aquí en el mortero de impermeabilización. Si dan 2000 años, la razón será de quienes están promocionando todo esto. Si da 200 o 300, la razón ya no será de ellos. Yo creo que por ahí va la ciencia, y no por lo que a cada uno le guste que puedan ser estas cosas. Bueno, pues aquí tenéis este pequeño acueducto, esta pequeña arquería de la Fuente de Ferro. La Fuente del Hierro, parece que por aquí había una fuente ferruginosa antiguamente, que es de la que toma el nombre. Y veis que es de las mismas características que las arquerías de Cancuá. Es de la misma acequia, es del mismo sistema de riego, muy probablemente, pero para nada tiene que ser necesariamente de la villa romana de Can Roig. Este tipo de acueductos de hormigón de lajas es muy común en acueductos tardíos, precisamente del siglo XIX, finales incluso del siglo XIX. No es únicamente algo que ocurra aquí en Cancuá, en este tipo de arquerías. Con este tipo de esbeltez para canales muy estrechos, que normalmente han tenido usos agrícolas o industriales. Son muchos y más que quedan todavía por documentar a lo largo de toda la península ibérica. Este incluso de Cancuá han pretendido hacerle el acueducto romano privado más largo de la península ibérica, nada más lejos de la realidad, por supuesto. Aquí tenéis uno absolutamente gemelo al de Cancuá. Se trata de un acueducto minero de finales del siglo XIX situado en Guarromán, en la provincia de Jaén. El parecido con Cancuá es absoluto y afortunadamente a nadie le ha dado por datarlo por romano. No tenía una villa cerca con la que poder relacionarse. Este otro es el acueducto de Alcanadre, en los límites de La Rioja y Navarra. Hemos hablado de él ya en otros capítulos. Y en definitiva, la nómina de estos acueductos, realmente muy modernos, es interminable. A algunos los han hecho romanos y a otros no, pero a ninguno lo son. Bueno, pues esto es lo que os puedo decir del acueducto supuestamente romano de Pineda de Mar, que a mi juicio es una acequia de riego de los siglos pasados. No os puedo decir cuántos siglos, porque esta forma de construir con este hormigón, como muchos de los acueductos que ya en su día os mostré por toda España, pues es bastante intemporal. Se ha hecho así desde los siglos XVI, pues igual hasta el XVIII y hasta el XIX. No podemos saber exactamente la fecha, pero romano no, estamos hablando de otra cosa. Para abastecer una villa no hacían estas historias tan raras en cuanto a geometría, cotas, niveles y funcionamiento general de lo que tiene que ser un abastecimiento de agua. Los romanos lo hubieran llevado
en su cota, por ahí abajo y subterráneo, ahorrándose el esfuerzo de hacer arquerías tan perecederas como son todas. Aquí veis el resultado, pues se han caído en algún momento, es lo que hay. Bueno amigos, pues aquí creo que vamos a acabar el tema del acueducto de Cancuá, de Pineda de Mar. Aunque no sea romano, me gusta enseñaros un poquito todo lo que por ahí se promociona como tal, bueno, regular o incluso malo. Hasta otra vez amigos.